¿Alguna vez has estado así? Son las profundidades de la noche. El mundo duerme, el silencio reina, pero tú no. Tus ojos están abiertos, fijos en la oscuridad del techo. Tu mente, un torbellino de pensamientos, preocupaciones, quizás recuerdos. Y la pregunta resuena en el vacío. ¿Por qué no puedo dormir? Bienvenido, bienvenida, alma despierta. Si estás aquí escuchando mi voz en la quietud, no es por accidente. Quizás piensas que es el estrés, la ansiedad, ese café de más, lo que el mundo diagnostica fácilmente. Pero, ¿y si te susurrara un secreto? ¿Y si esta vigilia forzada no fuera un castigo, sino una invitación? Imagina por un instante, ¿y si estas horas en las que te sientes tan solo y luchando contra el sueño fueran en realidad un escenario preparado, un lugar íntimo, apartado del ruido del día, donde alguien te espera? Podrías considerar la asombrosa posibilidad de que Jesús mismo, aquel que calma las tormentas, elija la quietud de tu noche, el silencio de tu habitación, para tener un encuentro contigo. Que use precisamente este momento de aparente vulnerabilidad, cuando las defensas bajan y el corazón está más expuesto, para revelarte algo que no podrías escuchar en medio del ajetreo diario. ¿Y si tu insomnio, lejos de ser un ladrón de paz, pudiera transformarse en un altar secreto, un espacio sagrado, elegido por Él, para hablarte directamente al alma? Escucha con atención, porque si el Espíritu te ha guiado hasta aquí, si algo te impulsó a presionar play en medio de tu desvelo, es porque hay un mensaje divino esperando aterrizar en tu corazón. Esta noche, quizás no es tu cuerpo el que se resiste al descanso, sino tu espíritu el que está siendo suavemente despertado por el guardián de Israel, aquel que, como dice su palabra, nunca duerme ni se adormece. Hoy emprenderemos juntos un viaje fascinante. Vamos a desentrañar un misterio sagrado, a menudo oculto a plena vista, el significado espiritual del insomnio. Ese tiempo suspendido donde la tierra parece detenerse, pero los cielos están vibrando con actividad, donde la carne se siente inquieta. Sí, pero el espíritu anhela una conversación más profunda. Créeme, esta noche puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios, si tan solo te atreves a escuchar lo que Él quiere confiarte en esta quietud. La Biblia, nuestra guía infalible, está repleta de historias donde la noche no es solo ausencia de luz, sino el escenario privilegiado para milagros, encuentros transformadores, batallas espirituales decisivas y revelaciones que cambiaron destinos. Y ese mismo escenario podría estar desplegándose ahora mismo en tu vida mientras tú solo piensas, no puedo dormir. Hay un poder escondido en esas madrugadas en vela, un tesoro envuelto en la oscuridad que muchos ignoran, pero que tú estás a punto de descubrir. El insomnio, amigo, amiga, puede ser una de las caricias más íntimas de Jesús, su lenguaje secreto para apartarte del bullicio y tener un diálogo cara a cara contigo. En los próximos minutos viajaremos por las Escrituras, exploraremos momentos nocturnos cruciales y desempacaremos verdades que iluminarán tus noches sin descanso. Aprenderás a discernir la voz de Cristo cuando el mundo calla y a transformar estos momentos, a veces dolorosos, en auténticas citas divinas. Pero detente un instante, reflexiona. ¿Cuántas noches has pasado sintiéndote abandonado, luchando solo contra la oscuridad, sin considerar que Jesús estaba allí mismo, a tu lado, esperando ser invitado a la conversación?
Y si la clave no fuera luchar contra el insomnio, sino aprender a interpretarlo a la luz de su amor, te hago una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final de este recorrido espiritual, no solo entenderás el propósito divino detrás de tus vigilias, sino que recibirás herramientas prácticas y espirituales para convertir cada noche sin sueño en un oasis de comunión, sanidad y revelación. Tu presencia aquí confirma que no es curiosidad, es el Espíritu Santo moviéndose, es Jesús llamando. Algo importante está por serte revelado, así que te invito, quédate. Si puedes, busca un lugar tranquilo. Silencia las notificaciones, quizás usa auriculares, entrégate a este momento. Porque hoy no solo aprenderás algo, hoy puedes tener un encuentro que cambie la forma en que vives tus noches y quizás, solo quizás, esta noche al fin duermas, pero lo harás descansando en su paz. Antes de sumergirnos, un pequeño acto de fe que nos une. Te invito a escribir en los comentarios ahora mismo esta sencilla frase: Jesús, mi paz en la noche. Al hacerlo, no es un ritual vacío, sino una declaración de fe. Le dices al mundo espiritual que tu noche tiene propósito, que confías en Él y que tu corazón está abierto para recibir su palabra. Y si sientes dar un paso más, regálale un me gusta a este video, no por vanidad, sino como una señal poderosa a las plataformas digitales de que este mensaje de esperanza necesita llegar a otras almas que, como tú, quizás están despiertas ahora mismo, buscando respuestas en la oscuridad. Tu like ayuda a que la voz de Jesús alcance a más personas. Gracias por tu generosidad. Me conmueve profundamente saber que estás aquí, listo, lista, que reconoces que este espacio es más que contenido, es un ministerio, un faro en la noche para muchos. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción nos ayuda a seguir llevando esta luz a quienes la necesitan desesperadamente. Ahora sí, con nuestros corazones conectados en fe, una última indicación antes de empezar. Presta especial atención hacia el final de nuestro viaje, particularmente en la penúltima reflexión. Podría contener una llave inesperada para ti. No te desconectes antes. Cada minuto cuenta. ¿Listo? ¿Lista? Respira profundo. Abre tu corazón de par en par. La travesía hacia el corazón de tu noche comienza ahora. La noche posee un lenguaje propio, una atmósfera única. Cuando el mundo exterior se silencia, las multitudes se dispersan y las preocupaciones del día se aquietan al menos externamente. El alma queda expuesta ante sí misma y ante Dios. Y fue en esa quietud vulnerable donde el salmista descubrió una verdad liberadora. La oscuridad no tiene por qué ser una enemiga. Puede convertirse en el escenario más sagrado para la adoración. En el Segés, Salmo 42, versículo 8, encontramos una declaración luminosa. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Presta atención a la profundidad de esta revelación. El salmista entendió que la noche no era un tiempo de ausencia divina, sino un tiempo de canción. No era sinónimo de abandono, sino de compañía íntima. Y no cualquier compañía, era el cántico de Dios mismo, una melodía celestial, suave, constante, eterna, que envolvía su alma mientras el mundo dormía. ¿Cuántas veces, en medio de tu insomnio, lo único que percibes es un silencio opresor, pesado, lleno de pensamientos rumiantes que no te dan tregua? El salmista nos invita a escuchar más allá de ese ruido mental.
descubrió que Dios canta sobre nosotros en la noche, que el Espíritu Santo no solo consuela, sino que también entona melodías de paz y esperanza sobre nuestra alma desvelada. Esta no es una idea aislada. En el Salmo 77, versículo 6, leemos: «Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría». No es mera poesía, es el testimonio de un alma que al no poder dormir, eligió no sucumbir al miedo o al lamento, sino activamente recordar las canciones de Dios, meditar en su fidelidad y permitir que su espíritu buscara entendimiento. Es en esa decisión consciente de enfocar el corazón en Dios, incluso sin poder dormir, que ocurre el milagro. La noche deja de ser un campo de batalla mental y se transforma en un santuario de comunión. Quizás has estado percibiendo la noche como tu enemiga, como una prisión de pensamientos ansiosos o de cansancio frustrado. Pero hoy Jesús te revela una perspectiva diferente. La noche puede ser tu instrumento, puede ser el espacio sagrado donde Él mismo te inspire cánticos nuevos, donde te recuerde su fidelidad inquebrantable, donde el Espíritu Santo susurre melodías espirituales que sanen las heridas más profundas de tu alma. Hay un misterio en esto. La adoración que nace en la oscuridad, no por emoción sino por fe pura, tiene un poder especial. Es incienso que sube directamente al trono de Dios, sin pretensiones, la expresión más íntima de un corazón que sigue creyendo aun cuando no ve. Y el Señor se deleita en esos cánticos nocturnos. El cielo se inclina para escuchar cuando un hijo suyo elige adorar en lugar de quejarse en medio de la vigilia. Cuando, en vez de preguntar ¿por qué no puedo dormir?, el corazón empieza a cantar: sé que estás aquí, aunque no te sienta. Tú eres mi canción, aunque me falten las fuerzas. El salmista también dice: me acordé de ti en la noche, oh Jehová, y guardé tu ley, una variante de meditar en su palabra, como en Salmo 119, versículo 55. La clave es llenar la vigilia no solo con canto espontáneo, sino también recordando sus promesas, meditando en su palabra, decirle al alma: aunque todo esté oscuro, la luz de tu palabra me guía, aunque no tenga respuestas, tu fidelidad es mi ancla y mi canción. Quizás por eso David nos legó tantos salmos. Sus noches no eran solo de descanso físico o falta de él, sino de encuentros profundos, de inspiración divina, de revelación que fluía en la quietud. Y tú también puedes experimentar esto. Puedes convertir tu insomnio en un taller espiritual, donde Jesús afine tu voz interior, donde de tu silencio nazcan himnos nuevos. Y si el Espíritu Santo anhela enseñarte a cantar en la noche, si esa es precisamente la razón por la que a veces no puedes dormir, si hay una canción única dentro de ti que solo puede nacer en esa quietud, hoy, toma una decisión diferente. No te entregues al fastidio. Abre tu corazón. No te lamentes por no dormir. Medita, adora, canta, aunque sea en voz baja, aunque sea con lágrimas. Jesús está contigo, y de noche, su cántico te envuelve. Hay noches en que no podemos dormir porque nuestro cuerpo está inquieto, pero hay otras en que el desvelo proviene de una fuente diferente. Nuestro espíritu está en guardia, no por temor necesariamente, sino por propósito, no por ansiedad humana, sino por una sensibilidad a la revelación divina. El profeta Daniel fue un hombre que vivió esta realidad. Si bien la Escritura nos dice que Daniel tenía la disciplina de orar 3 veces al día, el libro que lleva su nombre revela una característica adicional:
una profunda conexión con el lenguaje del cielo durante la noche. A lo largo de sus páginas encontramos que muchas de las visiones más trascendentales que recibió le fueron dadas precisamente en ese tiempo. En Daniel, capítulo 7, versículo 2, él mismo relata: miraba yo en mi visión de noche, y más adelante, en el versículo 13 del mismo capítulo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Observa la recurrencia, visión de noche. Para Daniel, las noches no eran solo para el descanso físico, eran portales para ver más allá de lo natural, para contemplar con los ojos del Espíritu. Jesús se le manifestaba en imágenes celestiales, le desvelaba el futuro de los imperios, le revelaba verdades eternas sobre el Mesías y el reino de Dios. Y todo esto ocurría mientras el mundo a su alrededor dormía. ¿Has experimentado algo parecido? Noches en que, a pesar del agotamiento físico, tu mente se activa de forma inusual. No puedes dejar de pensar, sientes una agitación interior, una percepción de que algo se está moviendo en el ámbito espiritual, aunque no sepas explicarlo. No es necesariamente miedo, es más bien una sensación de preparación, de que hay algo importante que necesitas entender. Eso es lo que vivía Daniel. Sus noches no eran simplemente de sueño interrumpido, eran de expectativa espiritual, porque había comprendido que hay misterios que Dios reserva para la quietud, mensajes que solo se reciben cuando estamos disponibles, despiertos y atentos en nuestro espíritu. Pero Daniel no era un receptor pasivo. Él cultivaba esa sensibilidad. No se sentaba a esperar la revelación, la buscaba activamente a través de una vida de consagración, oración y ayuno, manteniendo una vigilancia espiritual constante. Y tú también puedes hacerlo. Tu insomnio no tiene por qué ser tiempo perdido o angustia infructuosa. Puede ser tu tiempo de preparación, tu altar personal, tu vigilia santa. En Daniel, capítulo 9, y leemos que mientras él oraba y ayunaba, buscando entendimiento sobre las profecías, probablemente en una de sus vigilias, el ángel Gabriel se le apareció como a la hora del sacrificio de la tarde, un tiempo que marcaba la transición hacia la noche, y le reveló los misterios de las 70 semanas, profecías cruciales sobre el Mesías y el plan de redención. Daniel, capítulo 9, versículos 21 al 20. Más adelante, en Daniel, capítulo 10, encontramos otro momento culminante. Daniel había estado 3 semanas en ayuno parcial, buscando intensamente el rostro de Dios. Y en medio de esa vigilia prolongada, tiene un encuentro con un ser celestial, cuya gloria es tan abrumadora que lo deja sin fuerzas. Ese mensajero lo toca, lo fortalece y le dice: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Daniel, capítulo 10, versículo 1. Imagina escuchar esas palabras en medio de tu noche de búsqueda. Varón o mujer muy amado, pon atención, porque voy a hablarte. Ese es el nivel de intimidad y revelación disponible para quienes no huyen del insomnio, sino que lo consagran como un tiempo de búsqueda y encuentro con Dios. Daniel vivió rodeado de la política y la sabiduría de Babilonia, pero sus mayores comprensiones y victorias espirituales no ocurrieron en la corte, sino en la privacidad de sus noches con Dios. Mientras otros dormían, él oraba. Mientras otros soñaban, él veía. Mientras otros descansaban, él discernía. Esa misma dimensión espiritual está abierta para ti hoy. Si te sientes inquieto en la noche, si el sueño te evita sin razón aparente,
Quizás es el Espíritu Santo impulsándote a una mayor vigilancia, a una sensibilidad renovada, a una nueva forma de percibir la realidad espiritual. No necesitas ser un profeta del Antiguo Testamento, necesitas un corazón disponible, una mente abierta y un espíritu reverente, porque Jesús sigue hablando, sigue mostrando su voluntad, sigue visitando a los que velan. Y aunque quizás no recibas visiones apocalípticas como Daniel, sí puedes recibir discernimiento para tu vida, paz en medio de la confusión, claridad sobre su voluntad, dirección para tus pasos, revelaciones preciosas que solo llegan cuando el alma se aquieta y el espíritu escucha en el silencio nocturno. Mucho antes de ser ungido rey, antes de enfrentar a Goliat, antes de sentarse en el trono de Israel, David fue simplemente un joven pastor. Pasaba incontables noches solo, en los campos de Belén, cuidando las ovejas de su padre. Y fue precisamente en esos años de anonimato, de silencio bajo cielos estrellados, de largas vigilias solitarias, donde Dios comenzó a forjar su carácter, a hablarle en la intimidad y a prepararlo para un destino que él ni siquiera imaginaba. Intentemos visualizar esas noches, frías, oscuras, sin más compañía que el balido de las ovejas y el susurro del viento, con el peligro constante de depredadores al acecho. ¿Podía un joven dormir profundamente en esas condiciones? Probablemente no. Tenía que vigilar, observar, estar alerta. Pero esa vigilia forzada se convirtió en algo más. Se convirtió en tiempo de oración, de meditación, de composición silenciosa. Fue en ese contexto de soledad nocturna donde nació su profunda sensibilidad espiritual, su corazón de adorador y su inquebrantable confianza en el Señor. No fue en los palacios, fue bajo las estrellas donde David aprendió a escuchar la voz de Dios. En el Salmo 63, versículo 6, David evoca esos momentos formativos. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Siendo apenas un muchacho, sin saberlo, estaba siendo entrenado por el cielo. Esas noches que para otro hubieran sido de miedo, aburrimiento o simple insomnio frustrante, él las transformó en altares de comunión. Mientras cuidaba las ovejas terrenales, su alma era cuidada y pastoreada por el buen pastor celestial. Mientras sus hermanos dormían cómodamente en casa, él aprendía a depender de Dios, a cantarle, a confiarle su vida. Fue allí donde nacieron las semillas de los salmos, melodías y palabras gestadas en el corazón antes de ser escritas, brotando no de la comodidad, sino de la fe probada en la vigilia. ¿Comprendes la implicación para ti? Ese insomnio que experimentas, esa sensación de soledad en la noche, podría ser la misma escuela divina donde Dios formó a David. Porque antes de poder reinar sobre un pueblo, David tuvo que aprender a reinar sobre su propia alma en la oscuridad, a calmar su corazón con la presencia de Dios, a escuchar su voz incluso en el silencio más absoluto. Por eso, más tarde, pudo escribir con convicción en el Seques. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta no es la paz que viene de la ausencia de problemas, sino la paz profunda que se aprende en las noches de vigilia rendidas a Dios, el descanso del alma que reposa en su cuidado, aunque los ojos estén abiertos. Quizás hoy te sientes en tu propio campo de Belén espiritual, apartado, desconocido, pasando noches en vela. Piensas que son inútiles, una pérdida de tiempo. Pero ¿y si Jesús las está usando para formarte, para pulir tu carácter,
para prepararte para un llamado mayor que aún no ves claramente, pero que ya está diseñado en el cielo. David no sabía que un día el profeta Samuel lo buscaría para ungirlo rey. Pero Dios ya lo estaba equipando en la quietud de esas noches solitarias. Mientras sus hermanos descansaban, él estaba en guardia y el cielo tomaba nota. Y si tú estás en esa misma temporada de preparación invisible, si cada noche sin dormir es parte de un entrenamiento divino, si Jesús está forjando tu sensibilidad espiritual porque quiere confiarte mayores responsabilidades, no subestimes tu desvelo ni menosprecies tu soledad. A menudo, los lugares donde nadie te ve son los escenarios preferidos de Jesús para revelarse con mayor claridad. Como David, puedes decir, aunque mi cuerpo no duerma, mi alma reposa en ti. No necesitas entenderlo todo ahora, solo necesitas permanecer fiel en tu vigilia, velar, cantar, meditar, como hizo el joven pastor, hasta que llegue el tiempo señalado para tu llamado manifiesto. Pocas escenas en los evangelios son tan crudas, tan dolorosamente humanas, como la negación de Pedro. Este discípulo apasionado, impulsivo, que horas antes había declarado con vehemencia que daría su vida por Jesús, termina negando conocerlo 3 veces en la oscuridad del patio del sumo sacerdote, mientras su maestro era interrogado y humillado a pocos metros. La negación no ocurrió a plena luz, sino bajo el manto de la noche, impulsada por el miedo y la presión. Y justo cuando la tercera negación sale de sus labios, canta el gallo. En ese instante, Lucas, capítulo 22, versículo 61, nos dice que vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada no fue de condenación, sino de dolorosa confirmación y quizás de una promesa silenciosa de restauración. Fue la mirada que quebró el corazón de Pedro, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas, capítulo 22, versículo 6. Imagina esa noche para Pedro, solo, escondido, avergonzado, destrozado por su propia traición. Sin duda, no pudo dormir. La imagen de la mirada de Jesús, el sonido del gallo, el peso de su cobardía, una noche interminable de remordimiento, de lágrimas amargas, de insomnio tortuoso. ¿Has vivido noches así? Noches en las que no puedes dormir, porque la culpa te consume, porque fallaste, porque heriste a otros o a ti mismo, porque rompiste una promesa hecha a Dios. Noches en que el descanso parece imposible, porque tu propia conciencia te acusa. Esa fue la noche de Pedro. Sin embargo, esa noche oscura no fue el final de su historia. Fue, paradójicamente, el comienzo de su restauración. Porque lo que Pedro no recordaba en su angustia era que Jesús ya había anticipado su caída y había orado por él. Leemos en Lucas, capítulo 22, versículo 32. Versículo 32, las palabras previas de Jesús: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no oró para que Pedro no cayera, sino para que su fe no muriera fetez después de la caída. Oró por su regreso, por su restauración, para que esa noche de fracaso no lo destruyera, sino que lo transformara. Y la oración de Jesús fue contestada. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para reprocharle, sino para restaurarlo tiernamente junto al mar de Galilea. 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y 3 veces Pedro reafirmó su amor, aunque con una humildad nueva y quebrantada. Y Jesús le encomendó:
Apacienta mis ovejas, sé Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. La noche de la negación se convirtió en la noche que dio paso a un Pedro transformado. Salió de ella con cicatrices, sí, pero también con una compasión y una humildad que antes no poseía, cualidades que lo prepararían para ser una columna de la iglesia. Tal vez tú estás atravesando una noche similar, sin poder dormir por el peso de tus errores, sintiendo que has fallado a Jesús. Escucha su voz hoy. He rogado por ti. Y una vez restaurado, tu experiencia servirá para fortalecer a otros. Tu insomnio, nacido de la culpa, puede ser el preludio de tu restauración más profunda. Puede ser la plataforma desde la cual Jesús te mire de nuevo, no para condenarte, sino para levantarte. Pedro se convirtió en un líder poderoso, valiente ante las mismas autoridades que antes temió. Todo porque no permitió que su noche oscura lo definiera para siempre. La vivió, lloró, se arrepintió y permitió que Jesús lo restaurara. Jesús te conoce. Si no puedes dormir por el peso de tus errores, Él quiere transformar ese peso en propósito. No importa lo que hiciste, importa lo que Él puede hacer contigo a partir de ahora. La noche de tu llanto puede ser el taller donde el Maestro te moldea de nuevo. Tu insomnio no tiene que ser tu final. Puede ser tu punto de partida hacia una vida de gracia y servicio renovados. Hay encuentros con Jesús que suceden lejos de los reflectores, en la intimidad de un hogar, bajo el manto de la noche. Encuentros que marcan un antes y un después eterno. Así fue el caso de una mujer anónima, mencionada en el sexto Evangelio, según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 5. Una mujer cuya reputación la precedía, probablemente una prostituta, cuyo corazón quebrantado no la dejaba encontrar descanso. La escena se desarrolla durante una cena en casa de Simón, un fariseo. Mientras Jesús está reclinado a la mesa, esta mujer entra sigilosamente, llevando consigo un frasco de alabastro con perfume costoso. Sin pronunciar palabra, se acerca a Jesús por detrás, y entonces comienza a llorar. Sus lágrimas mojan los pies del Maestro. Con su propio cabello los seca. Luego, besa sus pies y los unge con el perfume. Todo esto ocurre en el contexto de una cena, probablemente al caer la noche, un momento íntimo, fuera del bullicio del día. Fue una noche sagrada donde un alma herida y marginada encontró al único que no la juzgó, sino que la vio con amor y la restauró. ¿Estás viviendo tú una noche parecida? ¿Es tu insomnio la antesala de un encuentro así de transformador? ¿Está Jesús ahora mismo sentado a la mesa en tu vida, esperando que te acerques con tu propio frasco, quizás no de perfume, sino de dolor, de arrepentimiento, de adoración quebrantada, para derramarlo a sus pies? Esta mujer no podía encontrar paz. No por circunstancias externas, sino por el peso interno de su pasado, de sus errores, de la vergüenza que la perseguía. Su alma clamaba por perdón, por restauración, y esa necesidad la impulsó a un acto de valentía radical, irrumpir en la casa de un líder religioso para postrarse ante el Salvador. Y lo hizo en silencio. No dio excusas. No hizo peticiones verbales. Su lenguaje fue el de las lágrimas, el del amor reverente, el de la adoración sacrificial. Porque a veces, en la noche del alma, las lágrimas y los gestos hablan más fuerte que 1000 palabras. Jesús, percibiendo el juicio silencioso del fariseo anfitrión, contó una parábola sobre el perdón y el amor. Y luego, dirigiéndose a la mujer, pronunció palabras que sellaron su destino eterno. Tus pecados te son perdonados. Y añadió,
tu fe te ha salvado. Ve en paz. C.G. Lucas, capítulo 7, versículos 48 y 50. Imagina el impacto. Una mujer estigmatizada, despreciada, se fue de allí perdonada, restaurada, con una nueva identidad otorgada por el cielo. Todo porque una noche su desesperación la llevó a los pies de Jesús. Quizás tú estás despierto esta noche porque algo dentro de ti clama por ese mismo perdón radical. Aunque nadie más conozca tus luchas secretas, tú sientes el peso de tus cadenas. Aunque sonrías durante el día, la noche revela la verdad de un alma que anhela ser liberada. Hoy, Jesús te espera, no para condenarte ni para recordarte tus fallos, sino para liberar tu corazón, secar tus lágrimas y decirte, ve en paz. El insomnio que te aflige puede ser el último y tierno susurro del cielo, invitándote, ven a mí. Si hoy decides acercarte a Él como esta mujer, con sinceridad, humildad y adoración, la paz que el sueño no te da, la encontrarás en su mirada de gracia. La Biblia nos habla de unos personajes misteriosos venidos de Oriente. No sabemos sus nombres ni su número exacto, solo que eran magos, probablemente sabios, astrónomos o estudiosos de las estrellas, y que emprendieron un largo viaje siguiendo una señal celestial. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, nos cuenta su historia. Una noche, mientras observaban los cielos, vieron una estrella diferente, una luz singular que les anunció el nacimiento de un rey extraordinario en Judea. Es crucial notar que esta señal se manifestó fe de noche. Fue en el silencio y la oscuridad del firmamento nocturno donde estos hombres, atentos y vigilantes, percibieron la guía divina que otros, durmiendo o distraídos, pasaron por alto. Aquí yace un principio espiritual poderoso. Hay señales del cielo que solo se revelan en la noche, luces divinas que solo se perciben en la oscuridad, caminos que solo se abren para quienes están despiertos, no solo físicamente, sino sobre todo en espíritu. Estos sabios no vieron la estrella en medio del bullicio del día, sino en la quietud de su vigilia nocturna. Mientras otros descansaban, ellos escudriñaban, y de pronto, la señal apareció. ¿Y si tu insomnio actual tiene un propósito similar? Si esta noche sin dormir es porque una estrella particular se está encendiendo para ti en el cielo de tu vida, una señal, una palabra, una convicción que te guía hacia Jesús, hacia una nueva etapa, hacia el cumplimiento de una promesa divina. Los magos no tenían un mapa detallado, solo sabían que debían seguir esa luz celestial, y lo hicieron con una fe y una perseverancia admirables. Cruzaron desiertos, enfrentaron incertidumbres, superaron obstáculos, guiados únicamente por esa estrella que brillaba en su noche. Tú también puedes sentirte ahora en medio de un desierto emocional o espiritual, sin saber bien hacia dónde vas, rodeado de oscuridad. Pero si prestas atención, si elevas los ojos del alma más allá de las circunstancias inmediatas, verás que Jesús ha encendido una estrella para ti. Puede ser una palabra en la Escritura que cobra vida, un susurro del Espíritu, una convicción profunda que no te abandona. El insomnio que experimentas podría no ser un problema a solucionar, sino la señal misma, el llamado divino a mirar hacia arriba, a dejar de buscar respuestas solo en la lógica humana y empezar a seguir la luz sobrenatural que el cielo ha dispuesto para guiarte. Los magos llegaron a Jerusalén buscando al rey, pero allí encontraron intrigas políticas y religiosidad vacía. Sin embargo, la estrella volvió a aparecer y los guió con precisión hasta Belén, hasta la casa donde estaba el niño Jesús.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Sef Mateo, capítulo 2. Versículo 10. El viaje nocturno, aunque incierto al principio, culminó en un gozo inmenso al encontrar al Rey. Tu noche de insomnio puede empezar con incertidumbre, pero si sigues la guía de Jesús, terminará en el gozo de su presencia. Al encontrar a Jesús, los magos se postraron, lo adoraron y le ofrecieron sus tesoros más preciados. Porque cuando has sido guiado a través de la noche por una luz divina, cuando has caminado en fe siguiendo una señal que pocos ven y finalmente encuentras a Jesús, la única respuesta natural es la adoración rendida. Quizás este es tu camino ahora. No entiendes por qué estás despierto, no sabes exactamente a dónde te diriges, pero sientes esa luz interior, esa inquietud santa, esa estrella que te guía. Síguela, no te detengas por el cansancio o el miedo. No te conformes con la oscuridad, porque en medio de tu noche, Jesús ha encendido algo especial solo para ti. Y si te atreves a seguir su luz, aunque hoy no duermas, encontrarás mañana la paz y el propósito que tu alma anhela, postrada ante el Rey. La noche tiene un poder singular para detenernos en seco, para obligarnos a mirar hacia adentro sin las máscaras y distracciones del día. Para muchos, una noche sin dormir es una experiencia angustiante, pero para un anónimo carcelero en Filipos, una noche de insomnio y terror se convirtió milagrosamente en el umbral de una nueva vida para él y toda su familia. Recordemos la escena del 7 libro de los Hechos, capítulo 10. Pablo y Silas están encarcelados. A medianoche, mientras ellos oran y cantan, un terremoto sobrenatural sacude la prisión, abre las puertas y suelta las cadenas. El carcelero, despertado bruscamente por el sismo y viendo las puertas abiertas, asume que los prisioneros han huido. Sabiendo que él sería responsable y probablemente ejecutado, entra en pánico. Sacó la espada y se iba a matar, nos dice el versículo 27. Piensa en la desesperación de ese momento. Oscuridad, confusión, el miedo a las consecuencias lo llevan al borde del suicidio. Una decisión irreversible nacida en una noche sin aparente esperanza. Pero justo en ese instante crítico, una voz resuena en la oscuridad. Es Pablo, clamando a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos, capítulo 16, versículo 20. Esa voz, cargada de la autoridad y la paz de Cristo, fue más poderosa que el terremoto. Interrumpió el plan fatal, desactivó la mentira del enemigo y rescató un alma al borde del abismo. Quizás tú, como este carcelero, estás viviendo una noche de profunda angustia. Tal vez no al borde físico de la muerte, pero sí sintiendo que no hay salida, que tu alma se rinde, que la oscuridad interior es total. El insomnio se siente como una tortura sin fin. Pero escucha atentamente, Jesús todavía tiene una voz que clama en la noche. Una voz que, como la de Pablo, irrumpe justo antes del colapso y dice: no te hagas daño, estoy aquí. La historia no termina ahí. El carcelero, aún temblando, pide luz, entra corriendo, se postra ante Pablo y Silas y les hace la pregunta más importante de su vida: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos, capítulo 16, versículo 3. ¡Qué transformación tan radical en cuestión de minutos! De la desesperación suicida a la búsqueda de salvación eterna. Todo en una misma noche. Una noche de terror convertida en noche de redención. Y la respuesta que recibió sigue resonando hoy para ti y para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y tu casa. Sequetos, capítulo 16, versículo 31. El terremoto no fue solo para liberar a los apóstoles, fue orquestado por Dios para salvar al carcelero y a su familia. Esa intervención nocturna tenía un propósito específico: alcanzar el corazón de un hombre al límite. Y tú, que estás despierto esta noche, luchando contra pensamientos oscuros, ansiedad, preguntas sin respuesta, tal vez estás siendo visitado por un terremoto del cielo, no para destruirte, sino para quebrantar las prisiones que te oprimen, para abrir la puerta de tu alma y permitir que Jesús entre. El carcelero llevó a Pablo y Silas a su casa esa misma madrugada. Les lavó las heridas, escuchó la palabra, y él y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Una noche que comenzó en desesperación terminó en una fiesta de salvación. Ese es el poder transformador de Jesús en la noche. Él puede tomar tu noche más oscura, tu insomnio más angustiante, y convertirlo en el lugar donde nace una nueva historia, un nuevo comienzo lleno de luz y esperanza. Él te dice hoy: estoy aquí, soy la paz que buscas, soy la salida que no encuentras, soy la vida que anhelas. Hay palabras de Jesús que no buscan satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino despertar nuestra alma en el presente. Son advertencias amorosas, llamados proféticos, diseñados no para infundir miedo, sino para activar una vigilancia constante en nuestro corazón. Una de las más impactantes se refiere a su segunda venida y el rol crucial que juega la noche en ese evento. En el CPN Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44, Jesús instruye: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús compara su regreso inesperado con la llegada de un ladrón en la noche. No un ladrón que viene a quitar lo que no es suyo, sino el dueño que viene a reclamar lo que le pertenece, a recoger a sus siervos fieles, a aquellos que encuentre velando, atentos, con sus lámparas encendidas. ¿No te parece significativo que Jesús utilice la imagen de la noche como el escenario por excelencia de su venida? Y si ese insomnio recurrente que experimentas, esa incapacidad para dormirte en los laureles espiritualmente, fuera un eco profético de esta advertencia, si tú eres parte de una generación que el Señor está despertando en la madrugada, no solo para orar por necesidades inmediatas, sino para cultivar una expectativa santa de su regreso, Jesús no nos pide una vigilia física literal, 24/7, Venom, pero sí nos llama a una constante vigilancia espiritual, a un estado de alerta interior, de sensibilidad a su voz, de percepción de los tiempos, porque su venida no será anunciada con bombos y platillos mediáticos. Llegará sorpresivamente como la noche en silencio para el mundo, rápida, repentina, y solo aquellos que estén velando en espíritu, los que han entrenado su alma para escuchar, incluso cuando el cuerpo pide descanso, percibirán su llegada inminente. No se trata de vivir con paranoia, sino con preparación. No es cuestión de temor paralizante, sino de fidelidad expectante. En el CG Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 37, Jesús añade una bienaventuranza: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. ¡Qué imagen tan tierna! El Señor no busca solo siervos cumplidores,
Busca amigos despiertos, íntimos, que aunque no entiendan todos los detalles del cuándo y el cómo, mantienen el aceite de la comunión en sus lámparas, que aunque se cansen, no apagan la llama del espíritu, que incluso en medio del insomnio, saben que no están perdiendo el tiempo, sino esperando activamente al Rey amado. Quizás has visto tus noches sin dormir como algo puramente negativo. Pero ¿y si ese desvelo persistente es un entrenamiento sutil del cielo para mantenerte espiritualmente despierto? Si Jesús está usando esas horas para moldear tu carácter, para que su venida no te tome por sorpresa, si esta vigilia, que no comprendes, es una alerta suave del Espíritu susurrando: recuerda, estoy cerca, pronto vendré. Mantente velando mientras muchos se adormecen en la rutina, el materialismo o la indiferencia espiritual. Hay una generación que no puede dormir tranquila porque el cielo la está inquietando, porque algo en su interior intuye que la historia se acerca a su clímax, que la noche actual no durará para siempre y que el esposo viene en camino. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza en la 7. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2,4 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar entonces no es solo una actividad ocasional, es parte de nuestra identidad como hijos de la luz. Estamos llamados a estar despiertos en medio de un mundo espiritualmente adormecido. Tu insomnio físico podría ser un reflejo externo de que tu espíritu está, de hecho, despierto, atento, con la lámpara encendida, esperando no en tinieblas, sino en la gloriosa esperanza de su manifestación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, Jesús nos regala una parábola que es, en esencia, una pintura profética sobre la preparación para su venida, ambientada completamente en la noche. 10 vírgenes salen con sus lámparas a esperar al esposo. 5 son calificadas como prudentes y 5 como insensatas. La escena transcurre en la oscuridad, en un tiempo de espera que se alarga, generando incertidumbre y cansancio. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es importante notar que todas se durmieron, incluso las prudentes. El cansancio es humano, pero la diferencia radical no estaba en si durmieron o no, sino en si tenían o no una reserva de aceite para sus lámparas. ¿Qué representa ese aceite? No es simplemente una preparación material. Simboliza algo mucho más profundo, la intimidad cultivada con Jesús en lo secreto, la llenura constante del Espíritu Santo, la vida interior alimentada día a día, vigilia tras vigilia. Es la llama de la relación personal con Cristo que se mantiene encendida aun cuando el mundo exterior se oscurece o la espera se prolonga. Es lo que te permite reavivar tu lámpara rápidamente cuando suena el llamado. Y el llamado llega inesperadamente. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Un anuncio sorpresivo que irrumpe en el sopor general. Un sonido que solo es efectivo para quienes están preparados, para quienes tienen ese aceite de reserva. Y si tu insomnio, esa dificultad para dormirte espiritualmente, es un eco de ese clamor profético. Si Jesús te está manteniendo despierto, no porque hayas hecho algo mal, sino porque quiere asegurarse de que tu lámpara esté llena,
porque su venida está más cerca de lo que pensamos. Si esta noche es tu oportunidad para revisar tu vasija y asegurarte de que tienes suficiente aceite, las vírgenes insensatas al despertar se dan cuenta de que sus lámparas se apagan y piden aceite a las prudentes. Pero la respuesta es clara. No sea que no nos baste a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. La relación personal con Jesús, la llenura del Espíritu, la historia de intimidad cultivada, eso no se puede prestar ni transferir en el último momento. Cada uno debe tener su propio aceite, y ese aceite, a menudo, se compra, se adquiere, se cultiva precisamente en las noches de búsqueda, en el insomnio consagrado, en el silencio donde buscamos su rostro. Las 5 prudentes entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. No por crueldad, sino porque el tiempo de preparación había terminado. Las insensatas llegaron tarde, golpearon, clamaron, «Señor, Señor, ábrenos», pero la respuesta fue terrible. «De cierto os digo que no os conozco». Ese «no os conozco» no significa que Jesús no supiera quiénes eran. Significa que no las reconocía como íntimas, como aquellas que habían velado, que habían cultivado la relación, que habían mantenido su llama encendida. No había conexión real, no había aceite, no había fuego interior. Hoy tú estás despierto, quizás no por elección, quizás porque el sueño simplemente no llega. Pero ¿y si esta noche está siendo usada por el cielo para llenar tu vasija de aceite? Si cada desvelo que has enfrentado es, en realidad, un ensayo profético, una oportunidad para acercarte más a Él, para asegurarte de que tu lámpara esté lista para cuando el esposo llame. Jesús te está preparando, no para un evento abstracto y lejano, sino para un encuentro real e inminente. La noche no es el problema. La falta de aceite sí lo es. Toma esta vigilia, esta inquietud, y conviértela en una oportunidad para comprar aceite. Decide que esta noche no será desperdiciada, sino invertida espiritualmente. Ora, adora, abre su palabra y dile: Señor, aquí estoy. Lléname de tu aceite. No quiero ser hallado con la lámpara apagada. Quiero estar listo. Hay noches particularmente difíciles, noches en las que el insomnio se combina con una profunda sensación de incapacidad espiritual. Simplemente no tienes fuerzas para orar. Las palabras no fluyen, las ideas se nublan, no sabes ni qué pedir ni cómo acercarte a Dios. Estás despierto, sí, pero tu alma se siente muda, seca, agotada. El silencio, en lugar de ser pacífico, se vuelve pesado, incómodo. Es precisamente en esos momentos de extrema debilidad, cuando sientes que no puedes más, que entra en escena uno de los misterios más tiernos y poderosos de nuestra fe, la obra intercesora del Espíritu Santo dentro de nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos revela esta verdad consoladora. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Detente a meditar en la belleza de esta promesa. En esas noches de insomnio donde te sientes completamente incapaz, donde tu fe parece minúscula y tus palabras se han agotado, el Espíritu de Dios no te abandona. Él mismo toma la iniciativa e intercede feto por ti. No desde lejos, sino desde dentro de tu propio ser, desde lo más profundo de tu espíritu. Ora por ti con gemidos indecibles, suspiros del alma que trascienden el lenguaje humano, pero que expresan perfectamente tu necesidad ante el Padre. No necesitas sentirte fuerte
para que tu oración sea escuchada. No necesitas articular un discurso teológicamente perfecto para ser atendido. A veces, lo único que necesitas hacer es rendirte en su presencia, reconocer tu debilidad y permitir que el Espíritu ore a través de ti lo que tu mente cansada no puede formular. Quizás el propósito de ese insomnio particular no es que tú ores con palabras elocuentes, sino que te conviertas en un canal silencioso para que el clamor del Espíritu fluya a través de ti hacia el Padre. Tu único papel es estar ahí, abierto, rendido, consciente de que no estás solo y de que una intercesión perfecta está teniendo lugar en tu interior. Esos gemidos, esas oraciones sin forma verbal, suben al trono de la gracia como un incienso puro y aceptable, porque no nacen de tu intelecto limitado o de tus emociones fluctuantes, sino de la propia voluntad perfecta de Dios, obrando en ti por su Espíritu. Pablo continúa en el versículo 27 del mismo capítulo 8 de Romanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué seguridad nos da esto? Aunque no entiendas conscientemente lo que el Espíritu está orando en ti, puedes descansar en la certeza de que su intercesión es perfecta, es exactamente lo que necesitas y está perfectamente alineada con la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué no puedes dormir esta noche? Quizás no es el estrés, ni la cena pesada, ni las preocupaciones del día. Quizás es porque el Espíritu Santo está activo dentro de ti, moviéndose, intercediendo, y tú estás siendo, sin siquiera darte cuenta, parte de una conversación celestial trinitaria acerca de tu vida y tus circunstancias. Esto es mucho más profundo de lo que solemos imaginar. Hay un lenguaje del cielo que no se oye con los oídos físicos, una oración que no siempre pasa por nuestros labios, un gemido santo que nace en las profundidades del alma redimida y toca directamente el corazón de Dios. Tu insomnio, en estas ocasiones, no es una falla de tu cuerpo o de tu fe, es un altar interior encendido por el Espíritu. Es un testimonio de que, aun cuando tú callas, Jesús no deja de interceder por ti a la diestra del Padre, y el Espíritu no deja de clamar desde dentro de ti. Aquí comprendemos mejor por qué Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Ayudador, aquel que ora por nosotros cuando nosotros no podemos. ¿Te has despertado alguna vez con lágrimas inexplicables, con un suspiro que parece venir de lo más hondo, con una emoción intensa que te conecta con lo divino sin saber por qué? Podría ser la manifestación sensible de esta intercesión del Espíritu. Así que, no temas esas noches de aparente sequedad o silencio interior. No las maldigas. No te sientas insuficiente. Descansa en la verdad de que alguien está orando perfectamente por ti. Y no es cualquier alguien, es el Espíritu de Dios. Y su oración siempre es escuchada y contestada conforme a la perfecta voluntad del Padre. Y has llegado hasta aquí. Has completado la vigilia. Has recorrido conmigo este sendero nocturno a través de la palabra de Dios. Si estás escuchando esto, no eres uno más. Perteneces al grupo especial de los que perseveran, de los que buscan más allá de la superficie, de los que intuyen que su desvelo tiene un eco en la eternidad. Felicidades, centinela fiel. Jesús te estaba esperando en este punto final. A lo largo de nuestro viaje, hemos descorrido juntos el velo. El insomnio puede ser una puerta secreta a su presencia, una invitación a la intimidad divina. Hemos visto que la noche, lejos de ser territorio enemigo, es a menudo el lienzo donde Dios pinta sus más grandes obras de rescate y revelación en nuestras vidas. Y la verdad más consoladora
nunca estás solo en tu vigilia. Jesús vela contigo. El Espíritu intercede por ti. El Padre te observa con amor. La gran revelación es esta: tu día no comienza realmente al salir el sol, sino cuando tu noche encuentra su propósito en él. Tu desvelo no ha sido en vano, ha sido una semilla, una oportunidad sagrada, un llamado a profundizar. Las historias y verdades que hemos explorado no son solo relatos antiguos, son llaves espirituales en tus manos. Úsalas con fe y abrirán nuevas dimensiones en tu relación con Jesús. Ahora, la encrucijada está ante ti. La decisión es tuya. ¿Cómo vivirás tus noches a partir de hoy? ¿Seguirás viendo el insomnio como una maldición contra la que luchar? ¿O lo abrazarás como un tiempo consagrado, un altar personal de encuentro con tu Salvador? ¿Buscarás distracciones pasajeras para escapar del silencio o te rendirás más profundamente a la voz que te ha acompañado hasta este mismo instante? Quiero invitarte a sellar este momento, a dejar una marca de tu decisión. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si algo ha cambiado en tu percepción de la noche, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase, como una señal entre nosotros, los que hemos velado juntos. Mi noche es tu altar, Jesús. Escríbela con convicción. Quiero leer tu nombre. Quiero saber quiénes son estos guerreros de la madrugada que Jesús está despertando, para orar específicamente por ti y por tu consagración. Y ahora, 2 acciones importantes, 2 pasos de fe prácticos. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. No como un hábito más, sino como un acto de fe que dice: Señor, quiero seguir nutriéndome de tu palabra, quiero mantener esta conexión viva. Activa la campanita para que no te pierdas el alimento espiritual que Dios tiene preparado para ti. Suscribirte es decirle sí a seguir creciendo. Comparte este video. Piensa ahora mismo en una persona, un familiar, un amigo, un hermano o hermana en la fe que sabes que lucha con sus noches, que se siente solo en la oscuridad. Tu simple acción de compartir puede ser la cuerda de rescate que necesita, la palabra de esperanza que transforme su perspectiva, que consuele su corazón. Hazlo como un acto de amor, un ministerio silencioso pero poderoso. Has llegado hasta el final. Eso te distingue. Te revela como un buscador sincero, quizás un intercesor, un alma que anhela más de Dios. Siéntete honrado por esa perseverancia. Y antes de que te vayas, un último momento sagrado. No saltes a otro video inmediatamente. Quédate aquí un instante más. Cierra tus ojos, si te es posible. Pon una mano sobre tu corazón y habla con él. Dile a Jesús lo que esta travesía ha significado para ti. Agradécele por haberte hablado en la quietud. Consagra tus noches, tu insomnio, tu vigilia, entrégaselos a Él como una ofrenda. Porque cuando aprendes a velar con Jesús, descubres que ya nunca más estás solo en la noche, y tu descanso o tu vigilia adquieren un nuevo y profundo significado. Gracias por tu tiempo, por tu corazón abierto, por tu perseverancia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora, descansa en su paz inigualable. O si la vigilia continúa, vívela con este nuevo propósito, sabiendo que tu noche ya no es solo tuya, sino que es un espacio sagrado compartido con Él. Hasta pronto, valiente centinela. Hasta pronto, adorador de la madrugada. Hasta pronto, amado de Dios. Recuerda dejar tu comentario. Mi noche es tu altar, Jesús. Estaré leyéndote y orando por ti.